Hola y bienvenidos a este pequeño video. Vamos a continuar con todo lo que es el estudio correspondiente a el concepto de derivada, ¿no? Y todos los temas que se relacionan con el concepto de derivada. Hasta el momento, todo lo que llevamos y lo que hemos ido revisando, pues ya hemos estudiado la definición de derivada, algunas reglas importantes de diferenciación o derivación. Ya tenemos algún conocimiento sobre cómo calcular derivadas a nivel analítico y también desde la definición, ¿no? Bueno, por ahí me mencionaban que uno de los conceptos que más había quedado con dudas para la mayoría, y esto es muy normal, yo diría que a la gran mayoría de estudiantes de cualquier carrera a nivel universitario o incluso a nivel de bachillerato, dependiendo de donde se estudie, cuando se estudia el cálculo diferencial, una de las, uno de los temas, por decir así, que más problemas les da es el concepto de regla de la cadena. Creo que la aplicación de la regla de la cadena es una de las, de las cosas que más problemas les da cuando se estudia el cálculo diferencial. Entonces vamos a orientar este video a tratar de profundizar un poco acerca de este concepto, ¿no? La regla de la cadena. Entonces primero vamos a recordar de qué trata. ¿Por qué voy a referirme una vez más al concepto de regla de la cadena? Porque creo que sí, en efecto es el tema que más dudas les ha dejado. Importante, y quiero recalcar esto antes de ponerme a explicar y a escribir más cosas, es que el concepto de regla de la cadena está, bueno, no ni siquiera íntimamente relacionado, ¿no? Depende enteramente del concepto de composición de funciones. Entonces, si la idea de componer funciones aún no está clara, no se domina, no se tiene claro de qué trata, entonces eso ocasionará que realmente la regla de la cadena no se comprenda. Eso es un sí, solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que la regla de la cadena en específico trata sobre cómo podemos derivar una función de la forma, bueno, que puede ser de esta forma o puede ser de otra, pero derivar una función más o menos así, ¿no? Pueden ser estas variables o pueden ser otras, puede ser f, puede ser g, puede ser h, realmente el nombre de las funciones no importa, pero la idea es que la regla de la cadena me permite a mí derivar ese tipo de expresiones donde yo tengo una composición de funciones. Entonces es muy importante tener claro de qué trata la composición de funciones en primer lugar, así de manera general, qué es lo que está ocurriendo. Pues bien, en este caso, recordemos que f compuesta de g no trata más que de la derivada de la función f evaluada en la función g, ¿no? O sea, básicamente esto es lo mismo. ¿Y esto por qué es lo mismo? Porque recordemos que pues la composición de dos funciones se escribe de esa forma, ¿ya? Donde estamos aplicando primero la función que está más a la derecha y luego la función que está más a la izquierda. Entonces así es como se trabaja esta parte de la composición de funciones, es muy importante. Ahora, la mayoría de personas lo que se preguntan es, bueno, ¿y esto cómo lo relaciono con las derivadas? O derivadas de funciones que en su momento ni siquiera me están diciendo que es composición de funciones, porque eso es lo curioso acá. Es que la regla de la cadena está hecha para composición de funciones, pero cuando nosotros estamos trabajando ya en términos prácticos, las funciones que nos dan en ningún momento nos mencionan que, ten esta función compuesta. La mayoría de problemas no lo hacen. Porque realmente no es el enfoque con el que se está trabajando, sino que simplemente se está dando una función y nosotros tenemos que distinguirla como una composición. Eso es lo más importante. Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? Tener claro que la regla de la cadena me permite derivar este tipo de cosas. Y bueno, ¿y a qué es igual esa derivada? Pues
la derivada de una composición no es más que la derivada respecto de x. Bueno, lo voy a escribir ya completo. No es más que el resultado de derivar f, es decir, f', pero no simplemente de x, sino que lo voy a dejar tal cual evaluado en el argumento que está. Ahora, esto no puede ser esto nada más porque estaríamos como que solo derivando f, pero recordemos que está evaluada en otra función. Por lo tanto, luego de que hemos hecho esto, tenemos que multiplicarla por la derivada de g. Y entonces esto es la famosa regla de la cadena. Pues bien, hasta aquí todo bien. Ahora, como les digo, el grado de dificultad extra es que en la práctica nosotros no vamos a tener funciones que no nos van a decir ten esta función que es composición de esta y derívala. No, nos dan una función y nosotros por conveniencia tendremos que ver de quiénes son las que se están componiendo ahí. De acuerdo. Bueno, pasemos a un ejemplo, veamos un ejemplo y vemos qué pasa. Ahora, imagínense que nosotros queremos derivar la siguiente función, la función f de x igual, y voy a poner un ejemplo así que se puede notar muy fácilmente quiénes serán las composiciones. A ver, imagínense que tenemos la función 3x cuarta más 2 elevada al cubo, ¿ya? Entonces tenemos esa función. A ver, ¿cómo podemos derivar esta función? Si no tenemos ni idea de cómo hacerlo bajo la regla de la cadena y no se nos ocurre de ninguna forma cómo efectuarlo, lo lógico sería desarrollar ese binomio al cubo algebraicamente, reescribirlo como un solo polinomio y luego derivar ese polinomio resultante utilizando regla de, la regla de la suma de la derivada, luego regla de potencia, regla de una función por una constante, qué sé yo, las reglas básicas. Ese sería el camino, ¿no? Si nosotros no queremos, pero vamos a ver que la regla de la cadena, en este caso en particular, me va a permitir evitarme ese trabajo de tener que desarrollar todo ese binomio al cubo y todo ese trabajo algebraico extra, ¿no? Ahora, para eso yo lo voy a ilustrar de la siguiente forma y espero que así quede claro, o quede más claro, pero voy a hacerlo de esta forma y luego me dicen. Ahora, solamente a la base de esa potencia le voy a dar un nombre, ¿de acuerdo? Es decir, a lo que está dentro de los paréntesis le vamos a dar un nombre. Llamémosle h de x, si les parece, solo por llamarle. Y que sea, eso será 3x a la cuarta más 2. Esto será h de x. Luego, ya le hemos puesto nombre. Entonces, veamos cómo se reescribiría esto ya con el nombre cambiado, ¿no? Esto se vería como h de x al cubo, ¿no? Hasta ahí creo que nadie se ha perdido. Entonces, vemos que esa expresión se puede reescribir así, cambiándole nombres a esa expresión que está en el argumento de esa potencia, ¿no? O en la base de esa potencia. Ahora, vamos a usar otro nombre. A ver, llamémosle g de x a una función en particular. ¿Qué función? X al cubo, ¿sí? X al cubo. Ahora, y quiero que ustedes luego ahí en los comentarios me pueden dejar si se entiende o no el siguiente paso. A ver, ya que hemos llamado g de x igual a x al cubo, veremos que esta expresión se puede reescribir como g evaluada en h de x. ¿De acuerdo? Porque como g es x al cubo y h es 3x a la cuarta más 2, pues eso se puede reescribir de esa forma. O eso esperaríamos, ¿no? Ya luego, como les digo, ahí me pueden dejarlo. Luego por los medios correspondientes me hacen la observación si queda duda sobre eso. Pero de entrada podemos hacer eso. Y entonces vemos que hemos podido reescribir esta expresión, ¿no? Como una composición de funciones, donde ya hemos encontrado qué funciones son las que me permiten a mí
visualizar esa expresión como una composición. Ojo, quiero aclarar esto. Esto lo hago por efectos ilustrativos, porque la idea es que con la práctica nosotros este tipo de estructuras de estructura la podamos visualizar mentalmente sin necesidad de estar viendo y escribiendo particularmente quiénes van a ser mis funciones ahí, ¿no? Ya luego con la práctica se observa a simple vista y se ejecuta mentalmente todo el proceso. Pero acá lo hago para que vean que en efecto, ¿no? Por lo tanto, entonces la derivada respecto de x de 3x a la cuarta más 2 al cubo, ¿no? Esta derivada, por la regla de la cadena, esto será, bueno, la derivada, en este caso, de g evaluada en la función. Bueno, no lo voy a escribir realmente, lo vamos a hacer de una sola vez. A ver, según la regla de la cadena, la derivada de esto, como esto es una composición, la derivada tendría que ser, lo voy a escribir aquí, g' de x evaluada siempre en h multiplicada por h'. ¿Sí? Esto es por regla de la cadena, entonces vamos a hacer eso. Ahora, ¿quién es la derivada de g? Obviamente, como esto es x al cubo, la derivada de g es 3 por x al cuadrado, ¿sí? Ahora, muy importante, como yo no estoy trabajando o derivando g de x, sino que quiero reescribir g' pero evaluada en h. Por lo tanto, en lugar de la x voy a escribir h. Y entonces acá me quedará 3x a la cuarta más 2, todo esto al cuadrado. Vean que he derivado esa potencia como se derivaría pues normalmente x al cubo, ¿ya? Ahora, pero como esto es una función compuesta, yo no termino acá, el proceso no para acá. Debo de multiplicar por la derivada de h, ¿no? Y la derivada de h, pues hay que derivar eso y quedaría la derivada de 3x al cuadrado, que eso es 3 por 4, 12x al cubo, más la derivada de 2, que eso es 0, ¿no? Y queda hasta ahí. Ahora, vamos a efectuar algunos productos para que se simplifique y quedaría así, ¿no? 3 por 12, eso es 36, x al cubo multiplicado por 3x a la cuarta más 2, todo esto al cuadrado. Entonces, y aquí está, esta es la derivada de esa función sin necesidad de haber desarrollado todo ese binomio al cubo y haber derivado todo ese polinomio. Me ha ahorrado muchísimo trabajo utilizando la regla de la cadena. Pues bueno, eso es. Algunos, y lo voy a dar ahorita mismo, a ese primer paso de derivar una función con una potencia, le llaman la derivada de la potencia de una función y le ponen y le llaman así, regla de la derivada de la potencia de una función. No es nada más que la aplicación de la regla de la cadena, pero en algunos textos lo hacen así y creo que lo hacen porque es más fácil irle dando nombres propios a los procesos para cuando se está estudiando por primera vez. Bien, bueno, hasta acá terminamos con esto. Voy a cerrar el video haciendo referencia a eso que les digo. Entonces, algunos, y en algunos textos, le llaman, hacen una regla especial donde expresan la derivada de una potencia de una función. ¿Y a qué nos referimos con la derivada de una potencia de una función? Una regla para derivar expresiones de la forma f de x a la n, donde n es una potencia, ¿no? Entonces ahí la derivada de esto siempre será n por f de x
a la n-1 multiplicado por f' de x. Esto es bien importante. Entonces, esta regla como tal no es más que una aplicación de la regla de la cadena. Realmente esto es regla de la cadena, pero algunos lo llaman como una regla particular. Veamos un ejemplo. Bueno, es más, retomemos el ejemplo que teníamos anteriormente, ¿no? Donde teníamos f de x igual a 3x a la cuarta más 2 y queríamos calcular la derivada de 3x a la cuarta más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, aplicando esta regla de las potencias de una función, pues no sería otra cosa más que bueno, perdón, no era al cuadrado, era al cubo, ¿sí? Era al cubo, porque si no nos vamos a llegar. Bueno, entonces aplicando esta regla quedaría como 3 por 3x a la cuarta más 2 al cuadrado. Vean, es n por n-1. Todo esto multiplicado por la derivada de f, es decir, en este caso sería 12x al cubo, ¿no? Y esto nos da pues exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente aplicando regla de la cadena, que sería, vamos a escribirlo acá, 36x al cubo por 3x a la cuarta más 2 al cuadrado, ¿no? Y esto es lo mismo que hemos obtenido. Entonces, si es mucho más fácil memorizar esta regla como regla de la potencia de una función, pues no pasa nada, se memoriza. Pero vean que es lo mismo que la regla de la cadena. La regla de la cadena incluso pues es mucho más general, porque nos permite derivar expresiones donde no necesariamente estoy componiendo una función con una potencia, ¿no? Estaré componiendo funciones exponenciales con algebraicas con logarítmicas, algebraicas con exponenciales, incluso trigonométricas con otro tipo de funciones. Entonces esa regla me permite a mí derivar cualquier cosa, pero bueno, por ahí es más fácil separar la regla de la cadena en distintos casos, y uno de los casos de la regla de la cadena pues sería este. Y no pasa nada, está bien siempre y cuando se comprenda y se pueda ejecutar luego en los distintos problemas. Bueno, hasta acá el video. Espero que no haya problemas con el audio, que hay un poco de problemas con el clima, pero espero que todo se escuche muy bien, y en base a eso pues ojalá que el video les sea de utilidad. Nos vemos en un futuro video.